Y todo surge ¿de dónde? Pues desde la inmadurez más pura y dura. ¿Por qué? Porque cuando abrimos el Silvo, allá en el 2002, yo tenía 23 años. O sea, yo no abrí una empresa, yo abrí una tasca. O sea, para mí el concepto empresa no estaba vinculado a mi día a día. Obviamente, cuando van pasando los meses te das cuenta que lo que hemos abierto es una empresa y en el momento en el que, bueno, como pequeños empresarios de restauración, de hostelería, pues empezamos a hacer números y a combinarlo con la cocina. Lo que sí teníamos muy claro desde el primer comienzo es que queríamos ser nuestros propios jefes, que quería, que quería desarrollar una cocina un poco diferente de la que venía desarrollando como empleado de otros restaurantes, de otros hoteles donde venía. Currículum poco y escaso porque con 23 años pues me dieras tú a mí. O sea, recién salido del instituto, de hacer un FP de cocina y poquito más. Pero nada, abrimos con una ilusión tremenda desde el punto de vista de la inmadurez. ¿Y por qué abrimos también en este lugar? Bueno, por un tema económico. El alquiler en esta zona pues era bastante más económico que en los cascos urbanos, ¿no? Y sobre todo también porque, bueno, pues no nos pensamos, nos lanzamos y punto, abrimos con un concepto desde el principio ya un poquito diferenciado de lo que se hacía, sin más objetivo que dar de comer rico, ganarnos un sueldo quizás algo superior al que teníamos en nuestros empleos anteriores, porque éramos un socio y yo en su momento, y poco más. Pero lo que sí yo tenía claro era mi cultura a la que estaba arraigado, que era la canaria, a cómo comía en mi casa, y siempre hubo una tendencia muy del producto canario. Pues ahí empieza toda la historia. Abrimos, ya te digo, con la intención de dar de comer rico, de ganarnos un sueldo y poquito más, porque tampoco había ningún objetivo a futuro, no había ninguna ambición más grande que esa. Pero afortunadamente empezamos a tener una serie de clientes que fueron los que nos fueron guiando. Me explico. Sin querer hemos abierto un restaurante en una zona industrial que ofrecía cafetería, bar de menú económico, menú tan económico, pero sobre todo cafetería. Pero no había un sitio donde se comía de una manera diferente e incluso con oferta en bodega un poco superior a la de la zona, incluso con un ticket medio un poquito más elevado, vamos a decirlo así, porque también es obvio que había un poquito más de calidad de producto. Y empezamos a recibir pues clientes de la zona, sobre todo del sector empresarial. Y ahí un poco empieza la trayectoria. Obviamente, empieza a haber un poquito de liquidez económica, pues también empezamos a mejorar con productos. Es verdad que hubo un momento en el que estuvimos perdidos, pues no sabíamos a dónde queríamos llegar desde el punto de vista gastronómico. No iba bien económicamente, teníamos clientes, el restaurante empezaba pues a tener clientes, digamos bueno, que se podían gastar algo más de lo que nosotros incluso aspirábamos y también entonces pensábamos que si gastaban, también teníamos que mejorar y dar más calidad. Pues ahí empieza un poco toda la historia del Silvo. Una vez se solvente esto, tenemos clientes, tenemos economía, tenemos productos, tenemos que también diferenciarnos con el resto. ¿Cómo? Calidad de cocina, calidad de bodega. Y también diferenciarnos con otros restaurantes que ya hacían esto, ya más allá de la zona industrial, y era diferenciándonos con la cocina canaria. ¿Qué restaurantes había en ese momento de cocina canaria? Ninguno. E incluso a fechas actuales tampoco los hay, ¿no? Que hablar de nuestra cultura, de nuestro producto, del amor a la tierra, del sector primario, etcétera, etcétera. Pues tampoco lo había. Pues entonces empezamos pues con las primeras, digamos, añadiendo los primeros productos, la primera cultura del canario en cuanto a la alimentación. E incluso empezamos con el despunte de las primeras bodegas canarias que se introducían en el mercado, pues también nosotros empezamos también a meter estas bodegas en nuestra carta, ¿no? He de decir que hoy no se piensa que un restaurante en Tenerife no tenga vinos canarios, pero en esa época probablemente muy pocos tendríamos o teníamos referencia de vinos canarios, por decir un ejemplo. Bueno, una vez pasa todo este tiempo, hablamos de 2, 3 años, empieza la farándula gastronómica. Me explico. Farándula gastronómica, concursos, la moda del cocinero. Vale, obviamente yo empiezo esa moda también como joven cocinero, me meto en el mundo de los concursos, de los premios, de los reconocimientos, etcétera, etcétera, que estuvieron muy bien para darle un empujón al negocio, para que el restaurante se conociera más allá de lo que hacíamos, que era trabajar con el sector empresarial. Y ahí sí que empezamos
a recibir algunos premios, incluso ganamos concursos, y he de decir que está muy bien como eclosión, digamos, de negocio, de nicho de negocio, pero no se vive de esto, ¿vale? Es muy, muy importante. Tenemos un currículum muy grande de premios, de reconocimientos y de concursos, pero he de decir que de esto no se vive el día a día, de fruto de trabajo y sobre todo de la identidad que tengamos como restaurante. Esto es muy importante, una identidad. Y nosotros siempre hemos diferenciado por eso, por ser un restaurante de identidad canaria, de sabores y productos. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final, y, y irónicamente, siendo un restaurante en Canarias, siendo un restaurante en Tenerife, somos diferentes por hacer cocina local. Y esta es la parte quizás más romántica del negocio y es la que nosotros explotamos o intentamos explotar cada día. ¿Por qué? Porque necesitamos que no solo que nos visitan, sino incluso el propio canario, pues también cuando salga a comer canario de una manera diferente. Y es un poco nuestra línea. Pues todo esto también, al final, en un momento dado de nuestra trayectoria, en nuestro restaurante, nos lleva a recibir una oferta para un proyecto súper ambicioso en el sur de Tenerife, en un establecimiento hotelero de lujo, montando un restaurante gastronómico 100% canario. Y ahí un poco empieza, digamos, la trayectoria realmente de Braulio ya como cocinero independiente, desvinculado incluso a la marca Silvo Gomero, y empieza su trayectoria como cocinero de cocina canaria, poniendo en valor el producto, sobre todo el producto y la cultura canaria a la hora de comer, desde más, no desde el punto de vista tradicional, pero sí desde un punto de vista muy puro. Entonces, pasamos una temporada, tanto así que fueron 9 años de trayectoria de nuestro establecimiento hostelero, como fue el Valle del Duque, durante 9 años, con un restaurante gastronómico dedicado exclusivamente al producto local. Pudiendo presumir actualmente de tener una de las mayores cartas de vinos con referencias canarias, donde no había un producto que no fuera como mínimo producido en las islas. Y bueno, y después de 9 años regresamos nuevamente al Silvo, ya 2 años atrás, y ahí empezó otra vez la trayectoria, ya siendo más purista. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros realmente? Es, como comentaba antes Sonia, es diferenciarnos un poco de la competencia, siempre aprendiendo de ella, pero diferenciándonos de la competencia, haciendo productos, cocina canaria, de productos sobre todo arraigada a la cultura, porque tampoco nos vale que un producto que se planta aquí o que se produzca aquí o se captura aquí entre nuestra cocina simplemente porque sea aquí, de aquí simplemente, tiene que tener también digamos, un arraigo cultural de sabores y demás. Al final, hemos querido explotar esto primero porque es lo que yo siento como cocinero, porque es súper importante que cada restaurante o cada negocio tenga muy claro a dónde quiere llegar y con qué quiere llegar. O sea, tenemos claro que cuando te preguntan qué especialidad tienes, tenerla muy definida. Tenemos que tener un nicho de cocina, como también tenemos que tener un nicho de clientes y a quién estamos destinados. Y esto es súper importante para nosotros. Cuando nosotros nos preguntan qué tipo de cocina hacemos, es cocina canaria. No nos gusta poner cocina evolutiva, cocina creativa, es cocina canaria en general. Obviamente siempre hay platos de cocina más evolucionada, hay cocina también tradicional, pero solo lo que buscamos es solamente una cocina arraigada a nuestra cultura, que sea de producto local, es muy importante, y sobre todo que el canario que vaya la identifique rápidamente. Y el que no sea canario, conozca una cultura diferente. ¿Por qué? Y principalmente, yo que ya he estado en zonas turísticas trabajando, gran enemigo de nuestra cultura a la hora de comer, zonas turísticas. No solo somos papas y mojos. Nuestra cocina no se compone de conejos salmorejos, mojos y poco más. El gofio está muy bien, pero es una cosa para los canarios generalmente. Entonces, hay que ir rompiendo todos estos mitos, utilizando todos estos productos de una manera diferente para demostrar no solo al canario, que he de decir que el canario es el gran enemigo de la gastronomía canaria, y ya no voy a hablar solo en la gastronomía en cuanto a cocina, sino en cuanto a bodega, ¿vale? Y intentando que esto cambie, pero sobre todo a quien nos visita se lleve una impresión de nuestra cocina auténtica y buena. Porque la impresión desde el exterior es que solo comemos papas y mojos como si fuera un plato, por poner un ejemplo, ¿no? Y no es así. Entonces, nosotros el restaurante no solo queremos dar de comer, insisto siempre en esto, rico porque solo existen dos cocinas, la buena y la mala, sino
que aprendamos también de nuestra cultura. Y si todo esto lo llevamos al panorama económico, al final eh, apoyamos al sector primario, para mí esto es súper importante, sector primario, e intentar ir quitando intermediarios de por medio. No solo es un tema económico, sino también de que el sector primario, artesano, el agricultor, el ganadero, el pescador, pues siga. Yo voy a poner un ejemplo. Estamos en plena temporada de atún rojo. Se les está pagando a 4 euros el patudo al pescador. Como mínimo nos está entrando 10, 12 euros a los restaurantes. Imagínate, imagínense lo que estamos haciendo con el pescador. Bueno, pues al final es menos que gana y todo nos afecta a un punto. Entonces yo reivindico mucho esto, sector primario, comprar directamente a nuestros productores. ¿Para qué? Para no perderlo, para no perder. Es muy simple. Entonces, si al final no solo cocinamos en casa producto local, sino visitamos restaurantes que como mínimo apoyen nuestro sector o el sector canario. Y además también es una economía circular. Yo lo veo así. Pero sobre todo a mí me gusta cuando nos visitan, porque a pesar de estar en una zona industrial, fuera de las zonas urbanas, recibimos cada día, bueno, ahora no tanto con toda esta historia, mucho turismo, sobre todo el turismo nacional, buscando otro tipo de cocina, sobre todo una cocina más auténtica y más pura en cuanto a producto. Y yo es un poco en lo que me he obsesionado, en lo que seguimos. Siempre digo que al final si un pueblo pierde su identidad, pues no será un pueblo. Es verdad que la cocina canaria es el fruto de muchas culturas y tenemos que seguir recibiendo otras culturas y las introduciremos en nuestras cocinas, pero siempre con un sentido y pensando y sabiendo y teniendo muy claro que no podemos perder la identidad. Y una vez dicho esto, y yendo al tema COVID, al tema confinamiento, esto, bueno, ha sido un aprendizaje puro y duro. Como decía Sonia, hemos aprendido muchísimo. Yo he aprovechado el tiempo de parón para desintoxicarme un poquito de la cocina, porque a veces nos obsesionamos con la cocina, platos nuevos, productos nuevos, y a veces también necesitemos descansar un poco la mente, no cocinar, desconectar para estar frescos para cuando volviéramos a abrir. Y de hecho hemos aprendido muchas cosas, no solo a nivel cocina, sino incluso a nivel empresarial. Yo he descubierto que yo solito he podido sacar un negocio adelante, incluso podría llegar a facturar casi lo mismo con comida para llevar, sin personal, simplemente yo con la ayuda de la familia y ser eficiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ahora nos viene otro momento malo, pues bueno, pues ya estamos preparados. Entonces ha sido un aprendizaje empresarial en cuanto a reducir gastos. Es verdad que al final pues pagan yo digo que los que no tienen que pagar, que es el personal, es una pena, porque el equipo es fundamental para nosotros, sobre todo para la cocina, porque trabajar solo pues a veces también te hace desarrollar menos. Pero también es cierto que también te pones los pies en el suelo y te dices que bueno, que también hay que fregar, que también hay que ir a comprar, que también hay que repartir, que también hay que cocinar sin ayuda y eso te hace más eficiente si cabe. Entonces, también nos hace volver al retroceso de cuando abrimos el restaurante, que empezábamos solo y no éramos tan eficientes, ¿no? Y ahora me he dado cuenta que podemos dar más, incluso solo. De hecho, yo puedo decir que ahora estoy trabajando solo en la cocina, ofreciendo lo mismo que ofrecía hace un año y medio con mi equipo, que está ahora mismo, desgraciadamente, en ERTE, que esperemos recuperarlo lo antes posible, cuando las autoridades se pongan de acuerdo con las normativas, sobre todo, porque cuando ellos se pongan de acuerdo, que esto ya aprovecho y lo digo, pues nosotros también podremos tener una estructura empresarial y sobre todo de personal estable, no por nosotros ni por nuestro negocio, sino por ellos, incluso por la propia economía del país, porque no es lo mismo que les paguen los gobierno que le pagamos nosotros los salarios o no le pagamos nosotros, sino más bien se lo ganan ellos. Entonces yo creo que es fundamental sobre todo tener una normativa estable, buena o mala, pero estable. Nosotros obviamente también tuvimos los primeros meses reparto a domicilio. Es verdad que no queríamos hacer lo que hacían los demás, que era recibir una llamada, preparar la comida e intentar que llegara a casa lo más caliente posible, porque entendemos que tenemos una cocina pues un poco más compleja, de salsas, reducciones
guisos, nos gusta cocinas de larga cocción, con lo cual entendíamos que si lo hacíamos así no llegaría pues, con la calidad que pretendíamos. Entonces necesitábamos que la gente lo comiera lo más parecido al restaurante. Entonces hicimos un formato de cocina, lo llamábamos yo lo empiezo, tú lo terminas, un formato acompañado de unos vídeos, como digamos, indicando al cliente cómo terminarlo en casa de una manera súper fácil, súper versátil. Pensábamos también en que el cliente tenía tiempo, estaba confinado, pues bueno, pues ¿por qué no va a tener tiempo también para cocinar? Entonces la idea era esta, que el cliente terminara su plato para que lo comiera recién hecho y bueno, y lo más parecido, digamos, al restaurante, ya te digo, con los vídeos y una receta como a modo, pues a modo ayuda, vamos a decirlo así, ¿no? La verdad que funcionó bien. Esto nos ayudó sobre todo a remontar el vuelo, a generar un poco economía para cuando pudimos abrir, pues no tirar de los ahorros, sino de lo que ya el restaurante como empresa nos generó. Y bueno, y logramos abrir con las normativas, como ya saben todos. Y bueno, y cuando abríamos y remontábamos huevos, palos, volvemos a reinventarlo. Que no se puede abrir en el interior, pues abriremos en terraza. Bueno, pues habilitamos un espacio que teníamos y así. Entonces, lo que nos ha ayudado todo esto, yo el COVID, el confinamiento, toda esta situación, no lo he mirado como nada negativo porque he descansado a nivel físico, mental, he dedicado tiempo a mi familia, de verdad, quiero decir, estar con mi familia, con lo cual esto también es importante, ¿no? Porque también cuando empiezas a trabajar, pues estás más relajado y quieras o no, ayuda, pero sobre todo nos ha ayudado a pensar nuevas cosas, nuevos platos, a pensar nuevas propuestas gastronómicas, nuevos formatos, como fue el de comida para llevar, pero sobre todo a estar preparados. Nosotros ahora digo que nos mimetizamos perfectamente con lo que nos venga. Ahora, nueva norma, ahora ya no son 4, ahora somos 6. Pues bueno, abriremos un espacio en la terraza para dar mesas solamente para más de 4. Entonces, ya no nos asusta nada. Quizás me ha hecho aprender que antes de todo esto estábamos un poco mimosos y quizás no éramos tan mimosos. Realmente toda esta situación nos ha sacado lo mejor de nosotros como profesionales, como ha sacado la mayor creatividad. Y no hablo desde el punto de vista de cocina, hablo de marketing, de ser más creativos en cuanto a cómo llegar al cliente. Incluso yo era una persona que las redes sociales pues no las dominaba tanto, pues he tenido tiempo para aprender y poder llegar de manera más eficiente a la gente a través de las redes sociales, que yo creo que al final es la herramienta que más utilizamos y más directa llega. Y sobre todo, ya te digo, para ser más fuerte y descubrir que podemos dar más y que sobre todo estábamos muy mimosos, que nos creamos estrellitas de la gastronomía, que está muy bien lo de salir por la tele, los periódicos y todo esto, pero la realidad es que de esto no se vive del trabajo, de hacer que la gente llegue a tu restaurante. Imagínate, nosotros en una zona industrial, perdido, porque estamos un poco perdidos, y al final, afortunadamente, no digo que todos los días, pero prácticamente todos los días el restaurante se llena, con lo cual seguimos viviendo y esto ha sido fruto del trabajo, incluso después de todo este varapalo, ya te digo, yo me siento más fuerte, no me he quejado en ningún momento, no veo mal las normas ni las veo bien, simplemente las veo un poco a destiempo, pero que ya te digo, no hay más. Para mí ha sido un aprendizaje puro y duro, igual que he ido aprendiendo cuando abrí desde el punto de vista de la ignorancia y la inmadurez con 23 años, he ido aprendiendo mis propios palos, pues esto ha sido para mí un puro aprendizaje y yo creo que si esto ya no hizo que mi negocio como tal cerrara, ya creo que nada nos va a cerrar, por lo menos en mi caso.